Durante mi trayectoria profesional, en los años que llevo brindando terapia psicológica a diferentes personas, me he dado cuenta de que hay 3 necesidades básicas existenciales que, si no están cubiertas, generan un sufrimiento intenso y existencial, llegando a generar conflictos psíquicos muy profundos. Y fijaos que he comentado necesidades existenciales, no emocionales, ya que son distintas. La mayoría de nosotros en algún momento hemos sentido que esas necesidades no estaban cubiertas. Y lo peor de todo es que esas necesidades, en su mayoría, no dependen de nosotros, con lo que no es algo que podamos controlar interiormente, pero eso no significa que podamos trabajarlas o intentar gestionarlas. Primero de todo, empezamos por definir qué es una necesidad. Siempre les insisto a mis pacientes sobre la importancia de diferenciar lo que es una necesidad de un deseo, una preferencia o una elección voluntaria. Una necesidad no es algo que dependa de nosotros tener o no. Para que se entienda mejor, una necesidad en el plano fisiológico es tener hambre o sed. No podemos elegir si tener hambre o sed. Es algo que sentimos y tenemos la urgencia de cubrir con la incorporación de un elemento exterior. Eso coloca la necesidad en un plano distinto. No se trata de un capricho, no se trata de renunciar a ello, se trata de reajustarlo o de intentar que lo que necesitas, si no es proporcionado por el entorno, puedas proporcionártelo al menos tú mismo. El problema se complica cuando las necesidades dependen del exterior por definición y solo el exterior puede cubrirlas. Aquí aparece un vacío y ese vacío puede provocar muchos comportamientos gravemente nocivos para la autoestima y para la persona en general. Y ahora vamos a matizar por qué es importante destacar que normalmente hablamos de necesidades emocionales, pero durante este vídeo hablaremos de las necesidades existenciales. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una necesidad existencial y una necesidad emocional? La necesidad emocional cubre unas carencias emocionales y nos proporciona bienestar o bien evita el malestar. En cambio, la necesidad existencial pone en riesgo nuestra propia identidad y nuestra existencia. A partir de su falta nos podemos replantear planos que van más allá del emocional. Nos podemos llegar a replantear nuestra vida, nuestra forma de existir en el mundo. Y ahora sí, entonces, ¿cuáles son esas necesidades existenciales? Exploraremos 3 necesidades existenciales que he identificado como básicas. La necesidad de reconocimiento no es la necesidad de que los demás nos valoren, sino que los demás nos vean, nos reconozcan. Nuestra forma de ver sea legítima y visible, nos identifiquen y también entiendan nuestra manera de existir, de pensar y de funcionar. Cuando esta necesidad se ve frustrada, sentimos una incomprensión profunda que se transforma en una autoduda constante. Y si los demás no nos reconocen, no nos ven, entonces nuestra existencia es válida. Se construye la duda y la vergüenza identitaria, junto con una sensación de estar equivocado o equivocada o de que algo no funciona bien en ti, de que algo está mal. ¿Por qué dudamos de nosotros mismos cuando no somos visibles para los demás? Porque dudar es adaptativo. Es una forma de comprobar si estamos suficientemente conectados con la realidad. O por el contrario, nuestra fuente de desconexión podría hacer que nos volviéramos locos. Para evitarlo, nuestra mente compara constantemente nuestra experiencia con la de los demás, aunque sea de forma inconsciente. Comprueba que todo va bien dentro de nosotros y que estamos en contacto con la realidad. Aunque hay que tener en cuenta que esa realidad es una realidad social, es decir, está construida a través de múltiples subjetividades que llegan a una realidad común, pero no es una realidad objetiva física. Aquí está la cuestión: cuando una persona es muy diferente o su experiencia subjetiva es diferente de la del resto, su realidad puede ser alejada, pero eso no significa que esté loca. Sin embargo, nuestro cerebro no entiende la diferencia entre una realidad objetiva y una realidad social. La objetiva hace referencia a la realidad observable. Por ejemplo, ver un unicornio seguramente no forma parte de la realidad objetiva. Y el cerebro, cuando vemos un unicornio, nos hace dudar de nuestra percepción. ¿Realmente he visto un unicornio? Pero en la realidad social cada uno puede imaginar lo que quiera o puede vivir como quiera sin necesariamente estar equivocado o estar loco. Tú puedes imaginar un unicornio en tu mente aunque los demás no sean capaces de hacerlo. Sin embargo, para el cerebro no existe esta diferencia entre lo social y lo objetivo. Y por lo tanto, imaginarlo y que los demás no lo hagan te hace dudar de si esa imaginación es válida, igual que ver un unicornio cuando los demás no lo ven también te hace dudar de si eso es real o no lo es. Y entonces es cuando nos sentimos solos. Si nadie nos reconoce o nadie ve lo que vemos nosotros, ¿cómo podemos estar convencidos de que exista o de que tenga validez? Para ponerte un ejemplo práctico,
Imagina que estás con unos amigos sentado en un bar y de golpe ves un gato. Y dices, ¡ahí hay un gato! Cuando tus amigos se giran, el felino ya no está. Y todo el mundo se sorprende, negando tu experiencia. Tú empiezas a dudar de tu propia percepción y de tu propia realidad. ¿Me lo habré imaginado? Y eso es adaptativo, porque si creyeras en tu propia perspectiva ciegamente, poniéndola por encima de la objetividad social construida a través de las perspectivas de los demás, entonces sí que podrías estar loco, afirmando ver cosas que los demás no ven. Es adaptativo dudar de nosotros mismos, cuando no coincide con la perspectiva del entorno. El problema es cuando hacemos eso de forma automática, pasando a censurar partes de nosotros mismos de forma indiscriminada al no coincidir con las del resto, y entonces nos invalidamos. Mi forma de ver las cosas no es correcta, y el mundo sí. Nos negamos a nosotros mismos y eso tiene una fuerte repercusión en nuestra propia autoestima, pensando que debemos cambiar para encajar, porque crees que es un fallo interno, que es tu culpa y que por eso no encajas. De esa experiencia invalidante he observado que pueden aparecer dos comportamientos que intentan ser adaptativos, pero no van en la dirección correcta. Van hacia afuera en vez de ir hacia adentro, es decir, van a intentar buscar la validez en el exterior en vez de buscar la validez en el propio interior. Existe el evitativo y el confrontativo. Empecemos por el evitativo. Estas personas tienden a desaparecer, muchas veces sin ser conscientes de ello, adaptándose al exterior con el precio de censurar partes propias. Dejan de existir para ser reconocidos, pero en el fondo es una trampa, porque al dejar de existir desaparecen, y eso no los valida, sino que los vuelve aún más invisibles e invalidantes. También podemos ser evitativos de forma adaptativa, ocultando ciertas realidades psicológicas propias para no sentir ese rechazo, sobre todo en entornos invalidantes, que no nos van a reconocer, y por lo tanto elegimos no mostrarnos de forma consciente para protegernos y para preservar nuestra identidad, haciendo un trabajo de autovalidación propia. Pero para que sea adaptativo, debemos precisamente de ser conscientes de cómo somos, de cuál es nuestra vivencia y de que es válida, independientemente de que el entorno la valide o no. El otro comportamiento para hacer frente a este no reconocimiento es el confrontativo, la hiperexposición. Mostrarnos de forma recurrente y constante, repitiendo las cosas para intentar que nos escuchen, ser vistos y reconocidos. Por ejemplo, si hemos visto un gato y los demás niegan su existencia, sería insistir. He visto un gato, y al recibir la negativa de los demás, que dicen que no lo han visto, aún más estimula la propia insistencia para convencerlos. Pero yo he visto un gato. Aunque superficialmente no estamos reconociendo estar equivocados, tenemos un comportamiento esclavizante. Necesitamos que los demás nos reconozcan y reconozcan a ese gato para quedarnos tranquilos con nuestra propia vivencia. Es una trampa que nos hace depender del exterior para existir tranquilamente. Bastaría con que nos preguntaran ¿de qué color es?, aunque negaran haberlo visto, para que nuestra ansiedad disminuyera drásticamente, porque en ese momento estarían reconociendo nuestra realidad, aunque ellos no la compartan. Y eso es lo que necesitamos. Y aquí viene la segunda necesidad existencial, que es la pertenencia. La necesidad de pertenencia significa que hay un lugar en el mundo para ti que puedes compartir con los demás. Es la necesidad de sentir que tienes un espacio donde puedes ser junto con otras personas que también son, donde no tienes que desaparecer para estar. Un lugar donde encajas, donde poder estar sin cambiar tu forma de ver las cosas o tu realidad interior. Es decir, en este caso sería pertenecer. Pertenecer sería que los demás compartieran tu propia experiencia o tu propia vivencia de las cosas, que conectaras con ellos. Cuando esta necesidad está frustrada, puedes sentir que no formas parte del mundo, que no te sientes conectado o alineado con los demás. Es una desconexión vital muy fuerte y tienes la sensación de sentirte solo aunque estés rodeado de gente. Está muy relacionada con la anterior. No puedes pertenecer si no te reconocen, pero sí que te pueden reconocer y no sentirte parte. En el ejemplo anterior sería que todos los demás hayan visto al gato como tú. Todos compartís una visión, todos compartís una experiencia y eso ya funciona como una forma automática de validación para los seres humanos. Si los demás ven lo mismo que yo, sienten lo mismo que yo o entienden lo que yo siento, lo que percibo es que lo que yo veo y lo que yo siento es válido y entonces pertenezco. Me siento conectada con las demás personas porque compartimos una misma vivencia y ello funciona como validación. La última necesidad es la necesidad de la dignidad del yo. Mi existencia tiene un valor aunque no encaje.
es la necesidad de sostenerte internamente sin convertir la diferencia en culpa. Normalmente esto ocurre cuando no nos reconocen y cuando no pertenecemos, que sentimos que es culpa nuestra. Entonces la dignidad del yo es la necesidad de poder sostenerte internamente sin ayuda del exterior. No sentirte culpable ni responsable por no encajar. Cuando está dañada, aparece la culpa existencial, la autonegación y la adaptación compulsiva mediante la censura de uno mismo y por lo tanto aparece una autoestima profundamente dañada que puede llevar a depresiones o incluso a pérdidas del sentido y de la identidad. Y esta es la única de las 3 necesidades que depende de ti. Si tienes dignidad del yo, puedes tolerar no encajar en algunos lugares, puedes cuidarte y puedes ser visto, aunque únicamente seas visto para ti. Y si eres visto, te puedes reconocer, aunque no sea un reconocimiento ajeno, y te permite existir sin pasar por la mirada del otro. En el ejemplo del gato sería que nadie ve al gato, nadie reconoce que tú hayas visto al gato, te tratan como un loco o a una loca y aún así tú validas tu propia experiencia. Piensas que tú has visto un gato, aunque no sabes por qué el entorno no lo ha podido percibir. Y te entiendes, te comprendes, no te autoniegas. Se trata de reajustarlo o de intentar que lo que necesitas no sea proporcionado por el entorno, sino al menos por ti mismo. Y una de tus necesidades básicas más importantes es el reconocimiento, y para reconocerte debes conocer quién eres. Y las necesidades básicas no solo son seguridad, amor o reconocimiento. Cada persona desarrolla una forma distinta de buscar esto. Y esa forma no es aleatoria, es tu patrón de personalidad. Cómo te relacionas, cómo amas, cómo te proteges a ti mismo. En el siguiente vídeo vamos a dar un paso más allá. Vamos a ver esos patrones expresados como arquetipos, las diosas de cada mujer. Seas hombre o mujer, te ayudarán a entenderte a ti mismo y a las personas que te rodean. No solo son etiquetas, sino que son formas de identidad emocional. Así que si te apetece conocerte un poco más y aprender a reconocerte, te voy a estar dejando por aquí ese vídeo. Y nosotros nos encontramos en el siguiente vídeo.